OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Una polémica más alrededor de la Universidad de San Carlos, específicamente por la tradicional huelga de todos los dolores. Situación que ha provocado la reacción de algunos grupos de estudiantes que argumentan que se está tergiversando el movimiento estudiantil. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Huelgueros. A continuación los dejo con una nota que evidencia la división en esa casa de estudios. Este grupo de reggaetoneros son la causa del malestar que viven grupos estudiantiles y huelgueros de antaño de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Afirman los propios estudiantes que están en desacuerdo con el cronograma de actividades de la declaratoria de huelga de dolores. Para íconos huelgueros como el médico José El Sordo Barnoya, la declaratoria ya perdió su fin, que era denunciar por medio de la música y sátira. El Sordo afirma que los responsables son los actuales dirigentes de la AEU, que se han aprovechado de su poder para agenciarse de dinero. Para su majestad, el rey feo del año 2001, Tesócrates, la declaratoria es para el estudiante consciente y consecuente, no para realizar fiesta que no lleve mensaje combativo. Realmente nuestro grito ha sido: aquí está tu son Chabela, y no aquí está tu flow Chabela. No, compañeros, por favor, tratemos de meditar un poco. Estamos a tiempo, rescatemos lo que queda de la huelga de dolores. El honorable comité de huelga afirmó que el que no quiera ir, que no llegue, ya que nadie está obligado a ir. Detallan que el concierto se hace porque se hace. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, cintura de la semana, para hablar de un tema polémico que causa muchas reacciones en redes sociales. Lo que sucede con la tradicional huelga de todos los dolores, también el papel de la Universidad de San Carlos y de sus organizaciones de estudiantes de diversas facultades. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta para que usted envíe sus opiniones y comentarios: SF Huelgueros. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Filip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya se acerca la declaratoria de huelga, esta tradicional declaratoria de huelga. Mañana. Y con eso, bueno, la última polémica de una serie de acciones que hemos visto en los últimos días, donde hay grupos de estudiantes que rechazan este tipo de actividades y otros que dicen que es una tradición que se debe fomentar. Bueno, la última polémica fue la invitación de un grupo de reggaetoneros a la declaratoria, cuando en otros años se invitaba ahí a grupos, bueno, de una tradición más de música de protesta. ¿Están cambiando los tiempos? ¿O es que las organizaciones estudiantiles abandonan discursos? ¿Qué sucede con las asociaciones, con la AEU en la Universidad de San Carlos? Comencemos haciendo un poco de contexto y de historia, Philip. Bueno, a ver, yo solo voy a empezar haciendo como una nota editorial. Yo hoy voy a hablar muy como observador externo por una muy sencilla razón. Yo casi no conozco el mundo de la Universidad de San Carlos, a lo interno. No conozco tanto a las asociaciones estudiantiles desde adentro. He obviamente interactuado con mucha gente, de los que han estado, de los que están, de quienes son sus grupos opositores, pero sí, esto es como les digo, la nota editorial es, esto es una observación de alguien que lo ve desde afuera. Interesante verlo desde afuera también. Desde afuera, porque, ¿ya? A ver, yo creo que siempre es bueno decir, miren, yo la dinámica interna de la AEU no la conozco, voy a opinar de cómo la miro desde afuera. Yo empezaría diciendo lo siguiente: yo creo que hemos visto en los últimos 15, 20 años una gradual degradación de la calidad o de los discursos que se ve desde la Asociación de Estudiantes. Cuando recordamos el rol histórico que ha tenido la Asociación de Estudiantes universitarios en Guatemala, pues ellos fueron protagonistas de las jornadas de junio y de octubre de 1944. Ellos fueron protagonistas de muchas de las movilizaciones de 1960 y 62 en contra, pues, de la corrupción del gobierno de Miguel y Lídigo Fuentes y demás. Aparecen en varios momentos durante el conflicto armado interno, pues denunciando violaciones a los derechos humanos, la necesidad de un cambio en el sistema político, etcétera, etcétera. Y luego, pues aparecen todavía a finales de los años 80 oponiéndose a algunas de las políticas sociales y económicas de Vinicio Cerezo.
Pero de ahí para acá hemos visto, como les digo, una degradación de los discursos de los estudiantes. Ya no vemos a esos grupos de estudiantes con un discurso más ideológico, un discurso cívico, sino que nos hemos dado cuenta que la universidad o en general los grupos de estudiantiles empezaron a ser cooptados por diferentes intereses, que a mi forma de evaluarlo está asociado a dos grandes temas. Primero, el rol que juega la Universidad de San Carlos en muchos procesos institucionales en el Estado de Guatemala. O sea, básicamente, si yo quiero incidir, por ejemplo, en la elección de autoridades judiciales, el asiento de decano de la Facultad de Derecho o de rector de la Universidad de San Carlos son clave. Y por el modelo de elección dentro de la Universidad de San Carlos, pues resulta que la Asociación de Estudiantes o el cuerpo estudiantil de Derecho vota por decano de Derecho y todos los cuerpos estudiantiles por rectores. Entonces se genera un incentivo perverso para que grupos con intereses de capturar ese premio mayor vayan y traten de incidir en las elecciones estudiantiles. Eso es uno. Y dos, creo que también la asociación los grupos estudiantiles han caído presa de muchas discusiones de negocios dentro de la universidad, cuotas de poder. ¿Quién controla, por ejemplo, las finanzas de la huelga de Dolores? ¿Quién controla todo lo relacionado, por ejemplo, a algunas ventas que se dan en la universidad? Es decir, creo que también hay un interés muy patrimonial en el sentido de obtener algún rédito económico de la actuación de la universidad. Y creo que esas dos causas es lo que yo interpreto como las razones por las cuales pasamos de esa AEU histórica, cívica, con discursos políticos, ideológicos, a una AEU pues que organiza la huelga, pero que no trasciende de eso. Bueno, siguiendo un poco lo que Philip mencionaba, esta nota editorial, bueno, de mi experiencia, yo soy orgullosamente egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y yo como estudiante universitario de la USAC, puedo dar fe de cómo se vivía este ambiente de las asociaciones estudiantiles al interno de la universidad, de la Tricentenaria. Y lo que yo puedo decir y puedo reconocer era que la mayoría del estudiantado tenía muchos temas de qué preocuparse. Muchos de nosotros trabajábamos y estudiábamos a la vez, muchos teníamos horarios y jornadas difíciles para cumplir con los requisitos académicos en la Universidad de San Carlos, y los temas de las asociaciones era algo que se veía lejano, algo que no interesaba por el hecho de que esto había sido capturado por grupos que no conocíamos, grupos que dudosamente quienes estudiamos en la Universidad de San Carlos creemos que son estudiantes dedicados o que están allí con un fin académico. Lo veíamos como algo externo, que cuando caían estas temporadas de Semana Santa, de huelga, se traducía muchas veces en fiestas o en cobros incluso de los parqueos, cosa que nosotros no veíamos traducido en ninguna mejora dentro de la infraestructura de la universidad. Entonces, cuando uno sumaba que los temas que importaban o que preocupaban al estudiante era cómo cumplir la jornada, cómo ganar los cursos, cómo sobrellevar toda esta dinámica de trabajar y estudiar, no se interesaba la mayoría de los estudiantes, de mis colegas, en conocer o integrar las asociaciones de estudiantes que muchas veces ya estaban capturadas por este grupo. No decir más, ni quiero profundizar en que si había un planteamiento ideológico fuerte. Yo creo que eso fueron de generaciones anteriores. Cuando yo estuve en la Universidad de San Carlos fue un pasón. Lo que estudiamos de las ideologías marxista, capitalista, no se profundizaba, no había, digamos, una conciencia de ideologizar al estudiante. Creo que eso es un prejuicio que aún se mantiene, porque los intereses que uno tenía era ganar el curso, sacar adelante la carrera y otros temas, y no precisamente esto, que hay que reconocer que ha sido uno de los principales motivos por los que estos grupos se mantienen vivos en las asociaciones. Pastor. Yo me quiero referir a la víctima de todo esto, no a la organización de huelgueros o del honorable, ni al Consejo Superior, no, sino me quiero dirigir al estudiante que sale de su casa solo con lo suficiente para pagar el bus, a cientos de estudiantes que vienen de Chimaltenango, del Tejar, de Antigua, de Escuintla, que en cierto momento tienen que correr por un bus y a veces no alcanzan bus. Quiero dirigirme porque ellos son víctimas. Quiero dirigirme al estudiante que sabe que tiene que ganar, porque eso representa para él
no solamente un logro de vida, olvidémonos del logro de vida, representa para él la posibilidad de escalar y aspirar socialmente, en su trabajo, en su empresa, en lo que esté haciendo, y necesita eso, y no tiene los recursos para ir a otro lugar. Quiero referirme a los que estudian sábados y estudian domingos, y a los que van también bastante noche, porque esos son el 99%, porque esos son la mayoría silenciosa o silenciada, que creo que ahora empieza a decir, miren, ¿a qué venimos a la universidad? Sea esta, sea privada, sea pública, no importa, venimos a estudiar, porque ese es el objetivo. Y la universidad tiene que entender que cuando pierde liderazgo en sus 3 funciones básicas, que es enseñar, ¿verdad? Eso es su primera función, investigar, esa es su segunda función, y extender, la extensión es muy importante, y pierde totalmente el norte, y se vuelve entonces el feudo y el territorio de pugna, como si fuera Somalia, entre grupos que ya no se sabe ni quiénes son. Entonces siempre están las víctimas, y las víctimas son aquellos que necesitan estudiar, que deben estudiar, para quienes la haraganería no es opción. Para esos, y esa es la mayoría. Y qué bueno que están hablando, qué bueno que están diciendo, miren, esta cosa debe cambiar, qué bueno que están tomando liderazgo o están exigiendo que quienes están al frente tomen el liderazgo. ¿Por qué? Porque una vez ya fue cerrado 50 y pico días, 54 días, la universidad, y se llegó a un compromiso de una reforma universitaria. Y aquí estamos esperando. ¿Y por qué estamos esperando? Hayamos o no estudiado ahí, porque nosotros, los que pagamos impuestos, pagamos esa institución. Y eso es lo principal. Y por eso es que debe preocuparnos. Además, es la fábrica, para poner una metáfora, más grande que tenemos en Guatemala. Y entonces la pregunta es, a estos que necesitan, a estos que tienen poco, para quienes esa es su única oportunidad, todos estos grupitos que están peleando, ¿no le están quitando oportunidades a otros? ¿No estarán poniéndose uno para que 1,000, 10,000 no pasen, no aprendan, no conozcan y tienen que salir al mercado laboral? ¿Cómo van a salir preparados? Entonces hay una reflexión enorme, pero regresemos a quienes están siendo las víctimas de este proceso. Y se están reproduciendo los males que a veces criticamos en lo macro, en la universidad. Exactamente. Y yo añadiría una gran presencia de la Universidad de San Carlos, la cual siempre vamos a tener en el corazón y aquí en Guatemala, y fue desde la plaza, 2015. Porque tenemos que reconocer que la universidad los estudiantes jugaron, pero lo hacían sábado en la tarde. Y no se paraba tráfico, ojo, que era un y no se pedía dinero. Pero ese era un liderazgo diferente, no era un liderazgo diferente. Era un liderazgo que tomó y agarró a las privadas. Y primera vez que vimos en Guatemala, universidad estatal y universidades privadas juntos, porque tenemos un objetivo en común, y de eso se trata. Y luego te das cuenta de otra dinámica aún más perversa, porque creo que desde antes del 2015 empezaron a surgir pues liderazgos alternos, si los queremos llamar de alguna forma. Es decir, dentro de las mismas unidades académicas del cuerpo estudiantil, empiezan a surgir líderes estudiantiles pues que ya no plantean el rol estudiantil en el marco de las asociaciones estudiantiles o en el marco de los procesos institucionales dentro de la San Carlos, sino fuera de la universidad. El 2015 fue un ejemplo de ello. Pero vemos también cómo grupos estudiantiles surgen en la Escuela de Ciencia Política, en la Facultad de Derecho, de Economía, Humanidades y otras, que empiezan a organizar sus propias actividades académicas, que empiezan a organizar sus foros, empiezan a invitar personajes de la vida política y pública del país. Y ¿cuál ha sido un fenómeno? Y que creo que lo podemos aterrizar a este debate concreto. Un fenómeno es que la asociación estudiantil o los grupos institucionales de la asociación estudiantil no solo no respaldan estas iniciativas más académicas, más estudiantiles, más cívicas de los líderes alternos, sino que en algunos casos la asociación estudiantil va y entra en conflicto con estos grupos o estos liderazgos alternativos. Lo primero, estamos viendo cómo en todo este debate del concierto, que es el caso, digamos, paradigmático que ejempla esta dinámica, muchos de estos líderes alternos, estos líderes legítimos o más, que representan mejor el espíritu del estudiante, salen a decir, mire, ese no es el espíritu de la huelga.
La huelga tenía un espíritu de rechazo al statu quo, al orden político, al orden económico del país. Y utilizaban la sátira para explicar o para hacer ver un fenómeno de mucha mayor profundidad política, económica y social. En el 2015 lo vimos. Se utilizó la sátira, pero lo vimos en la plaza. Y en la plaza no solo vimos eso, en la plaza vimos Universidad Estatal San Carlos de Guatemala y las universidades privadas del brazo, con un objetivo. Eso es lo que tenemos que rescatar, y yo creo que hay liderazgos legítimos en San Carlos. Pero que, miren, este no es problema de Alexis y Fido. Este no es problema de reggaetoneros. Pero ¿para qué hacer como la solamente el paradigma de fue como la última gota que hizo estallar la cosa. Porque también va a estar Bohemia. Claro. Y digamos, ¿y cuántos no crecimos como, y cuántos no miramos el tema es esa batalla y esa lucha de Bohemia? Que ese grupo, esa cúpula está. Pero es la muestra de algo más grande. Vamos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa de la noche. SF Huelgueros, eso es la AEU, es un símil a los partidos políticos porque no responden, no hay representatividad del estudiantado en esas asociaciones. De eso hablaremos al regresar luego de la pausa.